La Constitución ampara las marchas pacíficas y nosotros como gobierno las respetamos y siempre las hemos respetado. Dentro del marco constitucional, dentro del marco de los derechos humanos. Este gobierno ha cometido un genocidio, ha matado 80 vidas inocentes y eso el pueblo jamás va a perdonar. Por eso el día de hoy estamos aquí. Este gobierno inmoral, este gobierno incapaz, este gobierno solamente ha reprimido. Hoy el pueblo se ha dado cita en esta ciudad porque ya nos cansamos de este gobierno dictatorial de Dina asesina. Venimos a rechazar rotundamente la dictadura y esta señora Dina Boluarte queremos que se retire del Palacio de Gobierno que no nos representa a nuestro país. Bueno, parte de lo que han sido las protestas, parte de los testimonios de quienes han ido a protestar y recién escuchábamos también parte del discurso de la presidenta Boluarte. A ver, Leticia, ¿qué significa esta nueva marcha? Multitudinaria, por cierto, pero hacíamos hincapié recién, no solo en Lima, en diferentes regiones de Perú se manifestaron. Lógicamente la más importante fue en la capital de Perú. Sí, exactamente, Pablo, en otras regiones también del país y no solo movilizaciones, también bloqueos de rutas. Sí, claro. De hecho, hace unos días el gobierno había extendido el estado de emergencia justamente para intentar impedir estos bloqueos de rutas. Decíamos, se volvió con la toma de Lima el miércoles pasado, pero ya la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, que básicamente nuclea a organismos sindicales, organizaciones sociales y demás, ya convocaron a una marcha para hoy, para el 27, para el 28, es decir, que va a haber una continuidad o se retomaron, digamos, estas protestas que vimos fuertemente en diciembre, enero y febrero pasado con 50 muertos, consecuencia directa de la represión. Si se considera además los muertos, bueno, como decía, hay una manifestante, superan las 70 personas. ¿Qué piden básicamente? Bueno, la renuncia de Dina Boluarte es uno de los mayores pedidos, adelantar las elecciones, incluso convocar a un referéndum para básicamente cambiar la constitución peruana, la constitución fujimorista, y lo que piden también es justamente justicia por el asesinato de estas personas. Los organizadores de estas organizaciones que decía, sostuvieron que van a seguir con las protestas hasta que Boluarte renuncie. Recordemos que ella asume cuando Pedro Castillo disuelve el Congreso, lo declaran como un autogolpe, lo destituyen. Ella que había dicho, lo voy a seguir a Castillo hasta el final, bueno, a los pocos minutos o en paralelo al momento en que a Castillo lo llevaban preso, ella asumió y dijo, me quedo hasta el 2026. Llegaron las protestas pidiendo que renuncie, dio marcha atrás y después nuevamente volvió a decir que se va a quedar hasta el final. Y esto me parece un dato interesante porque no solo fue respaldada por los gobiernos que antes cuestionaba, partidos de derecha, incluido el fujimorismo, sino que también mucha crítica a los partidos de izquierda, que tampoco, con el argumento de que se tenía que llevar adelante un referéndum, no llevaron el adelantamiento de las elecciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica? Que no quieren adelantar las elecciones porque los legisladores también se tienen que ir y no pueden ser reelectos. Recordemos, un país que decía al comienzo emblema porque Boluarte tiene un 80% de impopularidad y el Congreso un 90%, ¿no? El que se vayan todos es uno de los eslogans que más se escucha. Protestas que, bueno, decía Boluarte, esperamos que sean pacíficas, no vamos a permitir la violencia, así que por supuesto hay mucho temor de lo que puede pasar si se puede repetir la represión que vimos este año. En las primeras protestas que se dieron post asunción de Boluarte, el gobierno no le tembló el pulso para reprimir violentamente, ¿no? Las mismas, si bien las protestas fueron por ahí, estuvieron más masividad en el interior, en las periferias, en las regiones más a la periferia del país, ahora el centro de gravedad parece ser Lima, es Lima, por eso se llama la toma de Lima, pero la realidad es que Boluarte tiene hoy un gobierno que depende pura y exclusivamente de la voluntad del Congreso. Lo que ha demostrado en este último tiempo de inestabilidad política en Perú es que las marchas no sacan presidentes, digamos, con lo cual hay que ver qué capacidad tiene estas protestas para torcer el brazo a Boluarte, que pasó de decir a jurar por el 2026, después dijo que quería elecciones a fines de este año, después eso no se terminó de aprobar, se hablaba de elecciones en el 2024 y ahora dice de vuelta que va a terminar el mandato de Castillo.
Lo que puede pasar sí con las protestas, si continúan y se hacen masivas y hay un nivel de represión que no se pueda sostener desde el punto de vista de la defensa de derechos humanos, desde el punto de vista de la gobernabilidad, bueno, lo que puede pasar es que el Congreso le suelte el brazo y le dé luz verde a el adelantamiento de las elecciones. Eso es lo único que puede ocurrir, porque sacando la semana de Manuel Merino post destitución de Vizcarra... Con 2 muertos, me acuerdo. Con 2 muertos. en las marchas no hubo presidente que renunciara a su cargo por eso. Después terminan yendo por otros motivos, pero me parece que todavía hay que ver qué capacidad de masividad y de fuerza tienen las marchas como para torcer el brazo al Congreso y sí dar luz verde a un gobierno que por todos los caminos es imposible que continúe en el poder. Con una presidenta que me cuentan desde Perú que ni siquiera puede salir del palacio porque donde sale le gritan que es una asesina, o sea, realmente no más allá de eso no. Hay ministros el primer ministro en las calles de Lima, cosa que no ocurría antes, con lo cual hay un enojo social fuerte. Eso es lo que unifica en cierta medida la protesta, no así el direccionamiento político, digamos, ¿no? Donde ahí vemos que hay un cierto déficit de conducción política. Y además no hay tampoco nadie que pueda capitalizar el descontento, digamos, hoy al menos, ¿no? Al menos en este contexto. Bien, bueno, un tema como el de Perú que vamos a seguir analizando, obviamente la situación está muy complicada.